espacio, pero también lo que eso implica. Y bueno, le pido ahora a Judith Orrea que tome la palabra. Judith. Hola, estoy feliz de estar aquí en la fantástica Ciudad de México, donde se puede caminar sin peligro a que te maten, como en Ciudad Juárez, donde se puede ir a un restaurante y encontrar gente, no como lo que ocurre en Ciudad Juárez, donde 10.000 negocios han sido cerrados desde que comenzó la llamada guerra de narcotráfico del presidente Calderón. Pero antes de empezar, quisiera agradecer esta invitación porque mi voz es muy crítica y quisiera agradecer a Gabriela y a Consuelo Sáizar el poder estar aquí con todas estas mujeres que en este tiempo que he estado me han inspirado tanto, ¿no? Me han inspirado para continuar en mi soledad de estar en Ciudad Juárez intentando contar lo que está pasando. Y quiero agradecer también, yo no conocía la historia de Esther. Gracias por tu valentía, Esther. Sé que tienes un gran corazón. Yo no conocía a Esther hasta ahora en esta conferencia, pero ella fue la primera persona que me entrevistó para mi blog, nada más nacer mi blog. Y yo creía que le estaba haciendo un favor, ¿no? Es decir, alguien de Perú que te escribe, una chica que tiene, luego me enteré que son una gurú del periodismo, ¿no? Y dije, bueno, pues yo una entrevista para qué voy a dar, pero dije, bueno, pues la ayudo, ¿no? Dos mujeres nos ayudamos, le di la entrevista. Y después, Esther, en todas las dudas que tengo tecnológicas, que son muchísimas, porque no tengo ni idea de tecnología, aunque tengo un blog, luego os cuento la historia, pues Esther me ayuda a la distancia. Entonces, gracias, Esther, y gracias también tú por tu valentía en tu vida personal. Y os voy a contar, pues estoy feliz de estar aquí en la Ciudad de México porque me he dado cuenta que existe una esperanza alejada del horror. Esto es otro país, esto no es Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez el peligro está desde que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón en estar vivo. No se puede vivir. Vivimos en una ciudad militarizada, con policías federales, con soldados, y solamente los crímenes se han disparado. También los refugiados. Estoy viendo ahora mismo a personas de Ciudad Juárez aquí. Hoy estamos en el Día Internacional de la Mujer. Bueno, antes de empezar esto, os quiero decir que voy a hablar con mucho respeto y con mucho amor, pero con mucho dolor de Ciudad Juárez. Mi corazón, nacido en Navarra, nacido en España, es puro mexicano. Y esto se debe a Juaritos, a Ciudad Juárez. Hace 14 años yo pisé por primera vez México y fue Ciudad Juárez. Llegué a Estados Unidos y no me gustó nada, qué aburridos, ¿no? No había nada que hacer en Texas. No había vida. Y yo siempre, mi pasión era Latinoamérica. Lo sabe mi viejo profesor y adorado que está ahí, que es el profesor Francisco Gómez Antón, quizá el mejor profesor en relaciones internacionales en Latinoamérica de la Universidad de Navarra, que también es muy mexicano como yo y que me está emocionando al verlo aquí, que está aquí en esta sala en su silla de ruedas. Y ahí empezó mi pasión por México. Y cuando pisé Ciudad Juárez me fascinó. Me pareció una ciudad fantástica, con gente fantástica, con unas energías impresionantes. Me atraparon las mujeres de Ciudad Juárez, y no soy lesbiana, ya para aclararlo. Me atraparon las mujeres de Ciudad Juárez, estas mujeres que venían desde el sur del país para trabajar en las industrias maquiladoras, que son fábricas de capital extranjero que crean la riqueza del primer mundo a precios del tercero, en una ciudad que vive a ritmo estadounidense. Y venían desde el sur del país a trabajar en esas fábricas a ritmo de esclavitud por 500 pesos, menos de $40, bueno, estamos aquí en México, pues la quincena, ¿no? Trabajaban muy duramente y tenían sus hijos. El 50% de la población laboral de Ciudad Juárez es fuerza laboral de mujeres, pero las autoridades mexicanas y los empresarios, muchos extranjeros, no crearon escuelas, no crearon parques, y esos niños se convirtieron en carne de cañón del cártel de Juárez. Como sabéis, Ciudad Juárez es el principal paso de la cocaína que llega desde Colombia a los consumidores de Estados Unidos para que la consuman en paz, mientras los muertos, en un determinado momento político, los pone Colombia
o ahora México o Ciudad Juárez. ¿Cómo contar estas historias en un medio tradicional? Pues muy difícil. Por eso, cuando dejé mi trabajo en la mayor revista de espectáculos, después de 9 años de cubrir la frontera, las dos fronteras, me fui a Nueva York, donde era la escritora principal de la mayor revista de espectáculos de Estados Unidos. Ahí, yendo a las fiestas de muchos artistas, de muchos políticos y empresarios, se consumía cocaína. En esa cocaína yo veía sangre, yo veía horror y me preguntaba ¿cuántos muertos se necesitan de Juárez para que una persona en Estados Unidos, en Nueva York, consuma en paz y tenga, no sé, placer o no sé lo que tenga, cocaína? ¿Cuántas personas se están convirtiendo millonarias con este negocio? ¿Cuántos banqueros, cuántos políticos corruptos, cuántos empresarios? Mientras la gente pobre va muriendo, ¿no? Y en ese momento, en esa ciudad que me dio todo, Ciudad Juárez me enseñó a vivir. Yo amo Juaritos. Y cuando ves que la ciudad que te enseñó a vivir está desapareciendo del mapa, y eres periodista para contar las historias que se deben de contar, para eso somos periodistas, pues decidí regresar. Y fue muy difícil vender historias a los medios tradicionales. Y yo dije, mira, si los editores del mundo no quieren mis historias, yo voy a seguir contándolas. Y abrí un blog que se llama Ciudad Juárez en la sombra del narcotráfico, que poco a poco la gente lo fue leyendo. En ese blog yo lo que intento es que la gente reflexione, ¿no? La postura del presidente Calderón y de las autoridades, y es muy peligrosa en México, es decir que lo que pasa en Juárez, pues que no es la ciudad más peligrosa del mundo, que es un problema de percepción, es un problema de imagen. Y yo me pregunto si dirían lo mismo si sus hijos y sus vecinos fueran los asesinados, los secuestrados, los extorsionados, si viesen que la Ciudad de México, que es fantástica, se convirtiese en una ciudad fantasma, como se está convirtiendo Juaritos. Pero antes de seguir hablando, quiero hablar de la voz de los jóvenes. La voz de los jóvenes que, para no volverse locos en esta situación tan dura que se vive en Ciudad Juárez, pues se ha creado un movimiento creativo muy importante y está el rap de Juaritos, para seguir vivos un día más, por lo menos anímicamente. Y antes de continuar, quiero que os he preparado unas fotos que yo he tomado. Y está el rap de Más y las batallonas femeninas. Y ahora viene el vídeo. Gracias a vosotros. Comienza la función, está sonando mi canción, mi revolución de rimas, batallón de guerreras femeninas, fieras por
por naturaleza. El cisne no ha cantado su última melodía. Mi gente no se rinde, nunca esperen cobardía. Me han dado más fuerza para seguir con cada día y decirles a los malos, no jodido todavía. Y llego con un corazón de acero, el conmigo está al viento por mi ciudad que quiero. No se desesperen que últimos serán primeros, afuera que la putane, que entrarán más el miedo. Y lo digo y lo recalco, de pólvora, de puños, de palabras, de belleza, sin rencor, hardcore, la fortaleza que el de arriba me enseñó. Y te exijo, políticos y con a llorar en el rincón, nosotros ya no convence con comida y diversión. Tenida de distinto, prestamos más atención, los preferidos perros, un solar y disminución. Y llega la reacción, batallotas en acción, ahora ya nadie nos calla con mi forma de expresión. Y llega la reacción, batallotas en acción, ahora ya nadie nos calla con mi forma de expresión. Con mi forma de expresión. Y de bolsa de rimando, sacando, quitando las caras como un negocio. Y de tu proceso de calmando, que me mando, haremos esto, matando, no lo vemos, hasta que lo vemos, a caer veneno, haremos que brille el sol. Y de bolsa de rimando, sacando, quitando las caras como un negocio. Y de tu proceso de calmando, que me mando, haremos esto, matando, no lo vemos, hasta que lo vemos, a caer veneno, haremos que brille el sol. Me la cara la sonrisa, o vengo firme, representando a esa mujer que fronteriza. Digna y se la tarea, ahora baila la más fea. Somos el tiempo, perduramos, lo abandonamos, somos al pie de lucha, una se escucha, grita, crea, espejea, ahorita la tarea, ahora baila la más fea, grita, crea, espejea, póngase alerta, y afuera baila la más fea. Qué triste. Os preparé estas fotos, este rap, porque creo que aquí tendría que estar sentado todo Juaritos, todo Ciudad Juárez, hablando de lo que realmente está pasando en Juárez. En alguna de las fotos que tomé me estoy dando cuenta que está la señora doña Evangelina Arce, que la habéis visto con la foto de su hija, se llama Silvia Arce, que lleva desaparecida desde 1998. ¿Os imagináis lo que es? Yo no soy mamá, ¿no? Pero las que sois mamás o papás, lo que es dormir todos los días, levantarte y pensar, ¿dónde estará mi hija, no? ¿Qué habrá comido? ¿Dónde habrá dormido? Como sabéis, desde el año 93 las mujeres desaparecen en Juárez bajo el imperio de la impunidad y después bajo el imperio de comisiones ineficaces del gobierno, porque al gobierno estatal, local y al presidente le vale madres lo que le pasa a las mujeres de Juárez. Las mujeres siguen desapareciendo en Juárez muchísimo y siguen siendo, no se las encuentran, y encima los feminicidios se han quedado en un segundo en plano debido a los muertos, a cómo se ha disparado la violencia con esta llamada, y repito, llamada guerra contra el narcotráfico del presidente Calderón. Entonces, ¿os imagináis lo que es vivir en una ciudad de 6 a 27 muertos cada día? Una ciudad de teoría 1.300.000 habitantes con más de 150.000 casas abandonadas, según datos oficiales del Ayuntamiento de Ciudad Juárez. Lo que es eso, ¿no? Es decir, el ritmo de la muerte que se vive, ¿no? Por eso lo estoy gozando mucho estos días, ¿no? El no tener miedo a que te vayan a matar o te vayan a secuestrar, porque el peligro en Juaritos está en estar vivo. Algunas de las fotos que habéis visto son de la masacre de Salvarcar, donde, como siempre, cuando matan a la gente en Ciudad Juárez, las autoridades, para no ofrecer justicia, dicen que son vinculadas al crimen organizado, como si las personas que trabajan en el narcotráfico, porque el narcotráfico ofrece el trabajo que las autoridades no han sabido o no han querido crear, no merecerían justicia. El 99,9% de las personas que son asesinadas en Ciudad Juárez, y algunas de ellas pertenecen al crimen organizado, no tienen ni 3.000 pesos para pagar un funeral. Y eso yo lo veo todos los días. Los grandes narcotraficantes no viven en Ciudad Juárez. Los grandes viven en El Paso, Texas, en la ciudad más segura de Estados Unidos, al lado de la ciudad más peligrosa del mundo desde que comenzó la guerra contra el narcotráfico. Viven en Nueva York, son banqueros, tienen vínculos y hacen lavado de dinero y son de todas las nacionalidades.
El narcotráfico es un gran negocio que convierte a millonarios, a políticos, a corruptos, pero quienes mueren en llamadas guerras contra el narco, tanto en Colombia como en México, son los pobres, los que no valen nada, a los que no se les ha ofrecido un futuro. Yo amo mucho a México, pero hay algo que no entiendo, y es la maldita desigualdad social y el racismo, que vienen además desde la conquista española. Cuando los conquistadores españoles llegaron a México, cuando veían a las personas de origen indígena, las trataban sin iguales derechos. Así están las políticas sociales en México, ¿no? No hay, yo creo, que los mismos derechos, y se ven más todavía en Ciudad Juárez. No hay salarios justos que te permitan muchas veces, como en Ciudad Juárez, ¿no?, crear a una familia sin peligro, porque no tienen educación, porque no están en las escuelas. Lo siento, secretario de Educación Lujambio, todos sus datos de ayer fueron falsos los que dio en el... Bueno, acabamos con el secretario Lujambio, pero a mí nunca me han matado a nadie. Yo no tengo familia en Juárez, pero yo cuando escucho hablar y en directo al secretario Lujambio, que lo conozco muy bien por el plan Todos Somos Juárez, que yo le llamo el plan Cada Vez Somos Menos, porque desde que empezó ese plan estamos muriendo más y se está muriendo la ciudad, pues sus estadísticas no son verdaderas. No hay escuelas, no hay un futuro en Ciudad Juárez para nadie. Quiero hablarles ahora... ya se me van muchos temas, pero estoy muy preocupada por la percepción de las autoridades mexicanas. Creo que yo, si hago lo que hago, es porque soy periodista y porque creo que en la reflexión de personas que tenemos diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de expresarse, diferentes miradas, ¿no?, de ver una realidad, pues pueden estar las soluciones para muchos conflictos, ¿no? A mí me encantaría que el presidente Calderón me concediera la entrevista que le he pedido tantas veces, por ejemplo, y saber por qué está haciendo lo que está haciendo. Y yo he hablado con muchísimos narcotraficantes y conozco bien el mundo de los narcotraficantes, y te das cuenta que al final pues se meten por eso, porque no hay otra alternativa. Por ejemplo, en Michoacán, en los campos de marihuana, ¿no?, mucha gente empezó a cultivar marihuana con el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, cuando no podían ya cultivar maíz, ¿no? ¿Cómo puede ser que ahora mismo México tenga que importar maíz en vez de exportarlo, ¿no? Y la gente en la agricultura está cultivando marihuana. ¿En dónde estamos, no? Pero bueno, yo lo que intento con mi blog es que haya espacios de reflexión. Yo creo que no voy a conseguir que se acabe la violencia, porque es más, desde que regresé a Juárez la violencia se ha disparado. No creo que mi blog haya servido para nada, ¿no? Pero por lo menos mi conciencia me queda tranquila, y yo creo que si los periodistas no denunciamos lo que verdaderamente está pasando, nos convertimos en partícipes de genocidios, como el genocidio que se está produciendo ahora mismo en Ciudad Juárez, y que desde aquí no lo veis, pero os invito a que vayáis, aunque sea un día, para que sintáis lo que está pasando allá, ¿no? Lo peor de todo es que en estos casi 4 años han sido asesinadas más de 7.500 personas y tenemos más de 10.000 niños huérfanos, no solamente huérfanos de sus padres, sino también de las autoridades mexicanas, y que si no hacen nada se van a convertir en los sicarios que hoy cortan las cabezas. Y eso, más que los muertos de cada día, ese es mi grito por la ciudad que amo, que hagan algo, ¿no?, por esos niños huérfanos que normalmente son las abuelas las que los están criando, pero no tienen ni darles para comer, no hay becas para ellos, y si no hacen nada, quien les va a ofrecer trabajo va a ser el crimen organizado y el narcotráfico, porque si no te mueres del hambre, o si no, pues si puedes emigras a Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues qué bien que cada vez más mexicanos se miren a Estados Unidos, porque los mexicanos sois maravillosos. Yo siempre decía en Nueva York que si Nueva York estaría lleno de mexicanos como la Ciudad de México, ya sería mi ciudad preferida del mundo. Pero no, mi ciudad preferida del mundo es Ciudad Juárez y después la Ciudad de México.
Entonces, os voy a dejar, porque ya me dicen que se acaba mi tiempo, pero solamente he intentado hacer estas reflexiones desde muchísimo respeto hacia esta institución que me ha invitado y desde muchísimo respeto hacia los mexicanos y al pueblo de Ciudad Juárez. Y ahora creo que le toca el paso a la gran Claudia. Gracias. Gracias, Judith. A ver si luego nos cuentas un poco más de las raperas, que creo que es muy interesante saber cómo estos grupos están usando el lenguaje también para